Hola, ¿qué tal amigos televidentes? ¿Cómo se encuentran a esta hora de la noche? Jueves, ¿verdad? Estamos en el jueves 26 de agosto. Gracias por estar con nosotros siempre, ¿verdad? Esta es nuestra señal a través de Canal 67 TV, la televisión nacional. Tenemos nuestra señal abierta en Canal 67 y también en cables Tigo y Claro 67 a nivel nacional. Nuevamente, gracias por su sintonía. Esta noche vamos a la memoria histórica de nuestro país, los años de la guerra, esos 12 años de guerra en El Salvador, que bien lo pudimos superar con los acuerdos de paz firmados en 1992, pero esta noche queremos auscultar, analizar, examinar lo que es el caso del Mozote, donde están siendo procesados militares actualmente. Para ello, vamos a auscultar, vamos a examinar a ver qué nos dicen los que representan esta parte del ejército que está siendo procesada en los juzgados de Gotera, Morazán. Si me equivoco, nuestros invitados nos van a corregir, pero creo que estamos ahí, ¿verdad? Con nosotros esta noche, amigos televidentes, el coronel José Luis Alvarado. Él es el presidente del Instituto de Derecho Militar, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo está? Pues muy bien, Alfredo. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a la sociedad salvadoreña a través del Canal 67. Podemos llegar a todas las personas que sintonizan este magnífico canal para aportar y desvirtuar una serie de situaciones que a lo largo del tiempo se han venido desarrollando por un poco, digamos, de descuido, llamarlo así, de ese entonces de los gobiernos de la República, de los ejecutivos, que son los responsables exclusivamente el señor presidente de la República, de la conducción de la Fuerza Armada y lógicamente de su organización y defensa. Muy bien, también nos acompaña esta noche, amigos televidentes, alguien que ustedes lo conoce, ex periodista, pero ahora analista político. Me refiero al licenciado Marvin Portillo. Marvin, qué gusto me da saludarte. Gracias, Alfredo. También para mí es un gusto estar aquí y un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 67. Mira, Marvin, eso de ex periodista no cabe porque es vitalicio, ¿verdad? Así es, uno siempre no deja uno de estar viviendo del mundo de las noticias. Muy buena experiencia tuvimos, ¿verdad? En los años de la guerra, Marvin. Sí, fuimos corresponsales de guerra con Alfredo, él en los medios televisivos y yo en los medios informativos impresos. Ok, pues bien, nos vamos a trasladar a esos casos. El caso El Mozote. Coronel, los años han pasado. Se llevaron a los acuerdos de paz. Muchos de los salvadoreños jóvenes no saben que estuvimos en guerra. Se lo digo porque he tenido la oportunidad de ser catedrático de la carrera de periodismo. Y muchos de nuestros jóvenes no saben que hubo guerra, no saben que hubo acuerdos de paz hasta estas alturas. Y siempre se trató la manera de cicatrizar esas heridas del conflicto armado. Coronel Alvarado, ¿por qué resucitar esos momentos en la actualidad cuando hay otras coyunturas? Bueno, inicialmente pues hay personas que están interesadas en vivir del pasado, en lucrarse del pasado, cuando perfectamente tú lo dices, la sociedad salvadoreña debería de estar, o deberíamos como sociedad salvadoreña, estar viendo a futuro, estar viendo los problemas actuales, buscándole solución y no estar pensando en el pasado, porque en el caso que nos aborda esta noche ya pasaron más de 40 años. Sin embargo, hay personas que se han dedicado a vender una especie de historia en la cual pues sacan réditos económicos y además mantienen una actividad laboral, digamos, a través de esa situación, de forma tal que es lógico que a esta altura estuviéramos pensando en cuáles son las condiciones que aquejan a nuestro país, cuáles son las posibles soluciones y estarlas desarrollando, más no estar yendo hacia el pasado cuando ya básicamente en términos legales no hay mayores acciones que desarrollar, pues se consideran prescritas. Sin embargo, se ha desarrollado una serie de actividades a través de estas organizaciones
que violan la Constitución, que violan normativas legales, y lógicamente para hacer esto hay un apoyo dentro de la estructura de personas que están insertas en distintas organizaciones. Marvin, ¿qué dices a este planteamiento? Yo estoy en esta, digamos, esta cruzada por revelar las mentiras de una farsa histórica, como ha sido la farsa del Mozote, por dos razones. La primera es, creo que la población tiene derecho a conocer la verdad sobre esos hechos que sucedieron en 1981 en el caserío El Mozote, el departamento de Morazán, sobre los cuales se ha montado una especie de falsedad histórica que ha distorsionado totalmente la realidad y la verdad, y que incluso ha engañado a personas bien intencionadas, a expertos, a jueces, a abogados, y hoy todos hablan de la matanza del Mozote, porque siendo en realidad que eso no ocurrió así como nos lo han contado. Y en segundo lugar, ando en esta cruzada por decir la verdad histórica, porque soy una persona, aunque civil, nunca estuve de alta ni nunca fui militar, pero soy una persona civil que agradece lo que los hombres de armas de nuestra gloriosa Fuerza Armada hicieron en la década de los 80, cuando defendieron nuestras libertades, defendieron nuestra democracia, defendieron la república y defendieron nuestras vidas. Y muchos de ellos ofrendaron sus vidas en el campo de batalla, otros llevan las marcas de la guerra no solo en su cuerpo, sino también muchos de ellos en su corazón, en sus estados anímicos, y otros pues sucumbieron defendiendo nuestra patria. Yo creo que es injusto que una mentira como la del Mozote se esté utilizando para desprestigiar a nuestra gloriosa Fuerza Armada, a la cual todos les debemos la democracia que gozamos y que hoy debemos defender, porque está siendo igualmente amenazada por otras fuerzas. Así es que esas son las dos razones por las que yo me he dedicado a investigar a profundidad el caso del Mozote, y he descubierto que hay una sarta de mentiras a su alrededor, y que el objetivo político de la izquierda internacional y la izquierda local en El Salvador es desprestigiar a la Fuerza Armada con el objetivo de después justificar su desaparición. Y esto es lo que están haciendo las fuerzas comunistas y las fuerzas de izquierda en toda América Latina, juzgando a todos los militares que defendieron sus países de las agresiones de los terroristas subversivos animados y financiados por Cuba y por la ex Unión Soviética. Ahora bien, Marvin, vamos a entrar ya en materia de este caso con el coronel Alvarado, presidente del Instituto de Derecho Militar. Coronel y Marvin, matanza, masacre, esto se habla que es un número considerable de personas que cayeron. Dígame usted una situación antes de entrar a lo que es la masacre, porque también nos llama la atención. Hay organizaciones y personas que usted dice, que ustedes aseguran que es el modus vivendi de ellos al argumentar y tener vivo este caso para justificar su existencia. ¿Podríamos saber de quién se trata específicamente? Bueno, lo que ocurre es que desde el tiempo del conflicto, como parte de las organizaciones, digamos, de apoyo al conflicto armado, de apoyo diplomático en el exterior, se crearon organizaciones no gubernamentales que hoy día, al terminar el conflicto y el no tener, digamos, protagonismo en ese proceso, pues lo que se han dedicado es a tratar de vivir de los derechos humanos, de forma tal que ellos son los que andan impulsando procesos, y a estas organizaciones son nacionales e internacionales. Son de reconocida trascendencia ideológica. ¿Quiénes son, coronel? Bueno, podemos mencionar Cristosal, que es una organización que surge después de los acuerdos de paz. Ahí está un representante que es bien conocido, que por cierto, él realizó una declaración jurada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de ahí deviene una serie de situaciones que han venido pregonando, como el caso del famoso concepto de tierra arrasada. Ese concepto él implementó en una declaración jurada que hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el concepto está bastante errado. También
hay otra organización en tiempos del conflicto, por ejemplo, como era la Organización de Derechos Humanos, la no gubernamental, que tal y como la estableció un informe del Departamento de Estado, era una entidad dedicada a propaganda, apoyo y publicidad de las fuerzas subversivas del FMLN. Y también, así también hay otras situaciones como que es tutela legal del arzobispado, que por cierto, en su momento, en 1980, el arzobispado, de forma más específica, el obispo de San Salvador, en ese entonces el arzobispo de San Salvador, les denegó el reconocimiento de las declaraciones que ellos desarrollaban ante la sociedad salvadoreña. ¿Se refiere usted a Monseñor Rivera Damas? Arturo Rivera Damas. Es correcto. Él incluso emitió un comunicado a nivel nacional en los medios de prensa en el cual desconocían los comunicados que emitía esta entidad. En este sentido, pues la verdad es que se han manejado tantos números, tantos conceptos, tantas situaciones, que quizás es un poco ideal o es el momento idóneo para abordarlas. ¿Por qué llamarle masacre? Porque masacre básicamente en términos jurídicos es el asesinato de personas que son indefensas, que no tienen armas, que no tienen participación en ningún tipo de acto beligerante o en un conflicto armado. ¿Por qué utilizar este concepto? Porque pega. A nivel internacional decir, mire, las Fuerzas Armadas masacraron a un grupo de habitantes, eso tiene una connotación internacional, que decir las fuerzas subversivas o las masas se enfrentaron a las Fuerzas Armadas y hubieron resultados X. Eso pues no tiene la mayor connotación. De forma tal que el término masacre es el que han implementado hasta la fecha. Y son conceptos como que hoy, por ejemplo, las operaciones militares, todas las operaciones militares que desarrolló la Fuerza Armada en el cumplimiento de su mandato constitucional, hoy a estas personas les llaman masacres. Entonces hay que saber definir. Realmente, cuando se desarrollaron estas operaciones militares, ¿había un conflicto armado interno en El Salvador? Sí. Habían fuerzas subversivas queriendo destruir la economía nacional, queriendo quitar, por decirle la palabra, quizás no es la más adecuada, queriendo derrocar al gobierno que estaba legítimamente constituido. Sí. ¿Había un estado normal? No. ¿Había un estado de beligerancia? Se puede considerar que sí, porque la declaración franco-mexicana, esa era la intención de darle protagonismo al FMLN en una parte, y la otra parte porque México, que es uno de los impulsores de esta declaración, pretendía así justificar que en su territorio vivieran y desarrollaran todas las actividades las oficinas del FMLN, las fuerzas insurgentes y todos aquellos que apoyaban el movimiento subversivo. En este sentido, pues, México se estaba desligando al reconocer la beligerancia del FMLN, de evitar que se le fuera a señalar que estaba violando la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 7, el artículo 2, numeral 7, que dice que no se debe intervenir en los asuntos internos de los estados. Muy bien, pero dígame usted, ¿masacre? ¿De cuántas personas? Se habla de 1000 personas, pero antes, Marvin, el concepto masacre utilizado en este caso. Gracias, Alfredo. Bueno, hay muchas cosas que hay que aclarar. El primero es que no hubo en el Mozote ninguna masacre. ¿Por qué? Se habla de 1000 personas. Masacre. Bueno, vamos a tratar de ir desmontando mentira por mentira para que la población vaya teniendo más claro qué fue lo que sucedió en esa población entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981. Primero, no se tiene certeza de que haya ocurrido una masacre allí en el Mozote. Esa versión fue la que difundió la guerrilla. Lo que ocurrió fue un operativo militar a gran escala en todo el norte de Morazán, que estaba siendo dominado por la guerrilla del FMLN, especialmente por el ERP. Ellos tenían allí un campamento de instrucción militar en el cantón La Guacamaya, en el que incluso entrenaban a niños, aquellos famosos samuelitos que han reconocido los excomandantes guerrilleros, que ahora se han vuelto escritores. En sus libros reconocen de que ahí se instruían niños entre 9, 11 y 12 años de edad, e incluso se reclutaban a familias enteras, madres, ancianos, padres e hijos.
En primer lugar. Segundo lugar, había que ser claro que en medio de este operativo la guerrilla movilizó personas hacia el Mozote para establecer una especie de cordón de seguridad, porque sabían que las fuerzas del ejército habían de pasar por allí, específicamente las filas del batallón Atlacat, que participaban junto con otras unidades. No eran solo el Atlacat, sino que había muchas unidades participando en el operativo. La guerrilla, la inteligencia de la guerrilla, supo que iban a pasar por ahí, estableció un cerco militar, digamos, de apoyo como fuego de cobertura, y movilizó gente para utilizarlas como escudos humanos. Cuando las fuerzas del batallón Atlacat pasaban por ahí, los guerrilleros dispararon contra los militares, estos respondieron al fuego y se suscitó una batalla, no hubo una matanza. No debemos hablar ya de matanza del Mozote o masacre del Mozote, sino de la batalla del Mozote, porque fue una emboscada y se suscitó una batalla. Lógicamente murieron algunos civiles, pero no la cantidad ni el tipo de osamentas que se encontraron allí después. Ahora, no se tiene ¿Estas pues... osamentas a quién pertenecían, Marvin? Porque un periodista norteamericano parece que tomó fotografías que se esparcieron por el mundo. Sí. Voy a terminar de relatar el hecho para que ubiquemos eso de las fotografías y de los periodistas. Luego de esa batalla, Radio Venceremos lanza la noticia de una masacre. La prensa nacional acude para verificar y no se pudo verificar la existencia de una masacre. Luego, después de eso, vuelven a levantar la noticia falsa de una masacre con el objetivo de parar la ayuda militar que el gobierno de Estados Unidos iba a dar a El Salvador en ese tiempo, porque estaban por decidir si le continuaban la ayuda militar a El Salvador o se la suspendían, porque el ejército, la guerrilla o la izquierda había acusado al ejército de violaciones de derechos humanos. Entonces hacen venir a dos periodistas norteamericanos, que ya estos periodistas habían estado intentando venir a El Salvador para cubrir la parte de la guerrilla, de la guerra, y la guerrilla nunca les había dado apertura. Pero en ese entonces, a la carrera, prácticamente los mandan a traer, los meten por puntos ciegos y ellos los llevan al campo del Mozote, pero ya habían pasado más de 15 días de la supuesta matanza, y ellos toman fotografías de cadáveres. Pero las fotos que dieron la vuelta al mundo, a las que tú te refieres, Alfredo, no presentan más de 4 o 5 cadáveres juntos, no hay más. ¿Y estos pertenecen a combatientes o a personas civiles? Eso no se sabe, porque incluso las forenses argentinas que participaron como peritas en el proceso que se está llevando a cabo contra nuestros héroes militares, no han afirmado a quién pertenecen los cadáveres. Incluso una de ellas, que es la jefe del equipo forense, tengo aquí la declaración de ella, Mercedes Doretti, dijo estas palabras bajo juramento en el juicio: no se puede asegurar, dijo la experta forense, que todos los cadáveres son de personas que fueron asesinadas ahí. Y entonces, según fuentes militares y de la zona, se sabe que en el transcurso del tiempo el FMLN utilizó el caserío El Mozote como cementerio clandestino, y ahí incluso iban a enterrar a personas que el FMLN ajusticiaba. Recordémonos cuando ellos ajusticiaban a civiles porque les acusaban de ayudar a la Fuerza Armada. Entonces, el hecho de una masacre no se puede probar, no está probado. Lo único que está probado es que ahí se encontró una cantidad de cadáveres, pero después de la firma de los acuerdos de paz. O sea, estamos hablando 11 años después del suceso, porque los desenterramientos que se hicieron al final se hicieron 11 años después de haber sucedido la supuesta masacre, es decir, de haber sucedido la batalla del Mozote. Entonces existe la tesis de que la guerrilla utilizó el Mozote como cementerio clandestino, y ahí fue a enterrar los cadáveres. Incluso pudo haber disparado a cadáveres para hacer creer de que las personas habían sido asesinadas ahí. Pero la forense Mercedes Doretti, del equipo de forenses argentinas, dice que eso no se puede asegurar. No se puede asegurar que todas las personas hayan sido muertas ahí en el Mozote, de los cadáveres que se encontraron. En ese momento, ok. Vamos a la siguiente pausa, amigos televidentes, porque, como decimos en buen salvadoreño, esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Vamos a tocar la memoria histórica de nuestro país,
porque existe un proceso judicial contra jefes militares en el caso del Mozote. Yo y mis invitados ya volvemos. Sigamos conversando, amigos televidentes, con los representantes del ala del ejército en el caso del Mozote. Nos están explicando tanto el coronel Alvarado, presidente del Instituto de Derecho Militar, como Marvin Portillo, analista político, que los números no están cuadrando. Vamos a ver, coronel, en ese tiempo, ¿cuál era la tasa poblacional del Mozote? Bueno, Alfredo, tal vez referenciar inicialmente un informe emitido por el Departamento de Estado, porque realmente esta es la razón por la cual las fuerzas subversivas del FMLN se inventaron la masacre del Mozote. El objetivo era que estaba pendiente de aprobación la ayuda militar hacia el Estado salvadoreño y por lo tanto ellos tenían que utilizar algún tipo de maniobra para evitar que el Senado o el Congreso aprobara esta ayuda, ya que se habían desplazado miembros diplomáticos, le podemos llamar, o que iban a hacer una relación diplomática de Estados Unidos del FMLN, a hablar con congresistas para evitar que continuara la ayuda militar hacia El Salvador. Este informe básicamente, lo voy a leer textualmente, dice, en pocas palabras, está claro, sin embargo, que las fuerzas guerrilleras establecieron posiciones defensivas en el Mozote. Es decir, había enfrentamiento, hubo enfrentamientos, no como mencionan algunos personeros en el ambiente. Sin embargo, dice, las fuerzas subversivas no hicieron nada para remover a los civiles del camino del combate. Es más, aquí se cierra la tesis que ellos utilizaban a las personas para impedir el avance de las Fuerzas Armadas y utilizarlas como escudos humanos. Entonces, dice, lo que sabían que venía era lo que ellos ya habían preparado. También está claro que el FMLN, dice, ha inflado enormemente el número de civiles de muertos con fines de propaganda. La estación de la radio guerrillera, aquí se refiere a la radio Venceremos, emitió en su primer informe el 27 de diciembre, 2 semanas después de que ocurrió la operación militar, alegando que 192 no combatientes habían muerto en el Mozote. Cuando le colocan no combatientes, se están refiriendo a personas que no eran combatientes de las fuerzas del FMLN, pero eran masas. El 2 de enero, ellos mismos cambiaron la cifra a 472 y el 27 de enero, que era básicamente ya un día antes de que se emitiera el informe de aprobación de la ayuda militar, elevaron la cifra a 700. Ellos mandaron una investigación hacia la zona del Mozote y la investigación indica que lo que ellos recopilaron eran que básicamente no habían más de 300. Ahora, ¿cómo se justifica esto? Hay un censo poblacional, que estas son las cifras que hay que evaluar y que no se consideran. El año de 1973, el censo poblacional emitido por la Dirección de Estadística y Censos señala que en el municipio de Mianguera, y me refiero a Mianguera porque el caserío El Mozote es parte del municipio de Mianguera. Es decir, el caserío El Mozote pertenece al cantón La Guacamaya y el cantón La Guacamaya pertenece al municipio de Mianguera. Según esta estadística de 1973, en ese año existía en el municipio de Mianguera 7.899 habitantes. Nos vamos tiempo después, a 1992, y la misma institución hace un quinto censo de población y establece que hay en el municipio de Manguera 7.899, básicamente estableciendo la misma cantidad del 73 al 92, y se supone que el incidente fue 1981. Entonces la pregunta es, ¿por qué la misma institución del Estado mantiene los mismos datos? Y nos vamos al censo poblacional del 2007, donde también establece que la población de Manguera tiene 7.818, es decir, desde 1973 hasta el año 2007, la diferencia de habitantes en la población de Manguera, incluido el caserío El Mozote, son 18 personas. Esto indica que los números que ellos dieron a conocer no son ciertos, y esto es porque básicamente lo podemos reflejar también que ellos lo mencionan en libros que ellos mismos han escrito, y ellos mencionan que era necesario elevar la cantidad de muertos
porque así ellos podían llamar la atención internacional. Entonces, a esta altura, ¿por qué hay tantas víctimas? Y aquí viene otro problema. Las personas que presentaron la demanda contra el Estado salvadoreño, o las organizaciones que presentaron la demanda contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto no tiene ninguna injerencia, no tiene ninguna jurisdicción y ninguna competencia de participar en este tipo de procesos por no estar habilitada, al no ser ratificada por la Asamblea Legislativa de El Salvador para que ejerza tal función. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Estas personas llevaron un listado de 970, 980 personas que habían sido asesinadas, para que quede evidencia. En la sentencia del Mozote, en los anexos, ahí aparece que este listado fue desarrollado y presentado por la Dirección General de Estadística y Censo. Entonces aquí vemos una diferencia. ¿Cómo es posible que la Dirección General de Estadística y Censo diga el 92 que fueron la cantidad de 7.899 y después el 2007 7.818, 18 personas de diferencia, lleven un listado de 970 o 980 personas asesinadas? No sé de dónde aparecieron. Uno. Dos, y dejemos ahí. El problema es que el FMLN en el gobierno, con el aval lógicamente del Ejecutivo, elevó esa cantidad a 988 personas ejecutadas y en total declarando víctimas 1.730. ¿Por qué esta situación? Porque ellos lo que buscan son réditos económicos. Y aquí voy a ser claro, si nosotros vemos, podemos ir a la sentencia que emitió la Corte Interamericana, que no tenía, por cierto, jurisdicción ni competencia para hacer este tipo de actividades, este tipo de actos. Cito, dice: el tribunal constató que el Centro Judicial por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL incurrió en gastos relacionados con la tramitación de litigio a nivel internacional a partir de octubre del 2005. Es decir, todas estas organizaciones no andan trabajando de choto, trabajan por dinero, que les vienen de ayudas y además cobran aparte, en este caso a la Corte Interamericana, por participar. Y entonces aquí dice, fíjese la situación, dice que la CEJIL le pedía a la Corte que le pagara en concepto de participación en el proceso 45.867.11 centavos de dólar. Sin embargo, la Corte, en este caso, fue más acuciosa, pidió documentación y verificó que los 45.000 que le estaban pidiendo no se justificaban. Por lo tanto, decidió solo aportarle la cantidad de $30.000. Es decir, ganaron $30.000 por el proceso del Mozote. Ahora bien, ¿se ha indemnizado a alguien del Mozote, coronel Alvarado? Sí, y ahorita solo termino. De ahí viene la tutela del arzobispado, también no se quedó atrás, y estos pedían una cantidad mayor a los $100.000. Sin embargo, pedían $117.116.41. Sin embargo, ¿por persona? Por participar en el proceso. Okay. Sin embargo, la Corte también analizó, y aquí está lo interesante, que entre la documentación que le habían presentado a la Corte para que los indemnizara o les pagara participación, habían presentado toda la planilla de empleados. La Corte no aceptó eso, al final les adjudicó la cantidad de $70.000 de los Estados Unidos de América. Luego de eso, en el fallo, ya lo expresé también, básicamente la Corte, así en números bastante redondos, condenó a El Salvador a pagar 38.591.034 centavos. Estos ya fueron cancelados a través de los del gobierno del FMLN. No se sabe cómo, ni a quiénes, ni cómo. Ahí se supone que ellos hicieron sus procesos, ya los presentaron a la Corte y la Corte ha dado por satisfecho que a eso ya se indemnizó. Sin embargo, ustedes ven que siguen desarrollando una serie de actividades, y esto es porque un señor que mencioné que había hecho una declaración jurada sin estar autorizado por el gobierno de la República, sin existir un decreto que lo autorizara para participar como agente defendiendo El Salvador, expresó
que la reserva que la Asamblea Legislativa le había colocado o le había interpuesto a la Corte Interamericana para conocer casos antes de la ratificación, él dijo que se dejara sin efecto. Eso es una violación total al Convenio de Ginebra, a la Convención Americana de Derechos Humanos y más que todo a la Constitución de El Salvador, al artículo 145, porque es reserva, no puede tocarse excepto por la Asamblea Legislativa. Este mismo señor, pues básicamente es el que han dado acusando, y este señor pidió que quedara abierto el caso porque ellos seguían buscando todavía más víctimas. Es decir, la idea es seguir buscando que hayan, que encuentran, porque aquí hay que ser claro, después de una operación militar o en un enfrentamiento militar, las Fuerzas Armadas no andaban enterrando personas, porque al final ni sabían ni quiénes eran. Y hay relatos de escritores del FMLN que eran comandantes que ellos después recogían su gente y los llevaban a enterrar donde querían, o los familiares, como eran de la misma zona, les daban la cristiana sepultura que nosotros como salvadoreños queremos darle a todos nuestros deudos. De forma tal que todo esto, como dice Marvin, es toda una artimaña, simple y sencillamente una artimaña para querer vivir de los derechos y del dolor de estas personas. Muy bien, Marvin. Ahora vamos con este detalle que muy bien lo dijo el coronel Alvarado en esta oportunidad. No dan los números de habitantes ahí en el caso del Mozote. Para reforzar lo que ha dicho el coronel en este momento, tengo aquí una copia del libro que escribió el antropólogo salvadoreño Ramón Rivas, titulado Los hechos del Mozote. El doctor Rivas, como antropólogo, visitó la zona del Mozote no con el objetivo de saber si allí había existido una supuesta masacre o no. Él iba a hacer una investigación antropológica sobre las condiciones de vida de las personas de la zona después del conflicto. Como antropólogo, él siguió toda la experticia de una investigación antropológica, y él convivió con la gente un tiempo antes de comenzar a hacer preguntas para su investigación. Ya entrando en confianza con la gente, él vivió allí, él cocinó con ellos, él iba a hacer labores agrícolas, y ya en la confianza, cuando él se reunía con las personas del lugar, comenzaron ellas a decirles que eso de la masacre del Mozote era falso. La gente que vivía ahí, sobrevivientes. ¿Qué año fueron esos testimonios? El señor Damón Rivas escribió este libro en 1900, permítame, el libro es de reciente publicación. Es de reciente publicación. Sí, 2019. 2019. Sí, él habrá hecho su investigación en 2018. Ok. Entonces, en una de sus páginas, voy a citar por el cuestión de la cantidad de gente que vivía allí, él escribe la siguiente: recalco, dice él, el Mozote en realidad era un caserío que no pasaba de 30 casas, con una población local que no excedía de 100 a 150 personas. No obstante, dice él, cuando se describe la supuesta masacre, él ya la llama supuesta masacre. Sin embargo, se hace referencia a la presencia de más de 1000 personas. Según los informantes, la gente de la zona, la que todavía vive ahí y vivió la guerra, en realidad dice, según los informantes, en realidad la Cruz Roja Internacional, infiltrada por elementos de la guerrilla del ERP, fue la que los convocó al caserío El Mozote y no el ejército, como está escrito en los informes. Esta es una de las muchas mentiras que él desmantela en relación al caso del Mozote, pero no lo hace con la intención de defender a nadie ni de quedar bien con nadie, sino que fue lo que él descubrió, de tal manera que la investigación antropológica que él llevaba a cabo forma parte de la primera parte de este libro, y la cuestión de la supuesta masacre del Mozote es la segunda parte. Ahora, yo quiero desmantelar otra de las grandes mentiras que hay alrededor de esto. Se acusa como principal perpetrador de esta supuesta masacre al batallón Atlacat, y especialmente se menciona el nombre de su comandante, el teniente coronel Domingo Monterrosa. Pero yo quiero decir claramente aquí que Domingo Monterrosa
no estuvo en el operativo en el marco del cual ocurrió la batalla del Mozote. Él no estuvo presente. Documentos militares demuestran que la operación militar Rescate de Morazán estuvo bajo el comandante del coronel Jaime Flores. ¿Te recuerdas tú que algunas veces lo visitamos y nos llevó a zonas de combate allá en San Miguel? Así es. Ajá. Él en 1981 era el comandante de la Tercera Brigada de Infantería y la Tercera Zona Militar. Flores contó con el apoyo del coronel Alejandro Cisneros, quien era comandante del destacamento militar número 4 de Gotera, departamento de Morazán. Y las fuerzas del batallón Atlacat estaban bajo el mando operativo de estos dos comandantes. Las fuentes militares consignan que un día antes del operativo, el teniente coronel Monterrosa se le ordenó presentarse a su unidad debido a que se supo que tenía diferencias con el comandante de la misión respecto al manejo y participación de la tropa bajo su mando. Es decir, que antes de comenzar el operativo, él entró en diferencias con el coronel Jaime Flores. El coronel Jaime Flores reporta esas diferencias a la unidad a la cual pertenecía el teniente coronel Domingo Monterrosa, y a este se le mande que se presente a su unidad. Entonces, él no estuvo directamente en la masacre del Mozote. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la izquierda trata de destruir la imagen y el honor de uno de los militares más aguerridos, más valientes y más patrióticos que ha tenido la República de El Salvador? Simplemente porque él y los hombres que estuvieron bajo su mando en el batallón Atlacat se volvieron en símbolos del honor, en símbolos del coraje, del patriotismo y la valentía de nuestros héroes militares de ese tiempo, incluyendo oficiales y veteranos militares, gente de tropa. Entonces sabía que como no se pudo vencer a la Fuerza Armada en el campo de batalla, intentan vencerla en el campo político. ¿Y cuál es la herramienta que utilizan? La mentira de acusar a una persona que no estuvo ahí de haber cometido una barbarie, pero él no estuvo ahí. Y tanto ha penetrado esta mentira que el actual presidente de la República, su primer acto de gobierno, su primera decisión de gobierno, errada, como muchas otras que ha tomado, fue mandar a borrar, a quitar el nombre del coronel Domingo Monterrosa Barrios de la Tercera Brigada de Infantería. ¿Por qué? Porque él, siendo de izquierda, ¿verdad? Recordemos que él nace y se amamanta políticamente del pensamiento marxista, leninista, de la izquierda comunista del FMLN. Entonces, cuando él ya tiene la potestad, lo que quiere hacer es borrar la imagen, borrar el símbolo, borrar el honor y la historia, no solo del coronel Domingo Monterrosa, sino de toda la Fuerza Armada de los años 80. Pero yo quiero decir aquí a la población que nosotros los civiles debemos siempre estarles agradecidos a nuestros veteranos y a los militares que hoy están en situación de retiro, que estuvieron defendiendo la patria, porque si no hubiera sido por ellos, el FMLN, la subversión terrorista del FMLN de ese entonces, hubiera implantado en El Salvador un régimen totalitario y una dictadura al estilo comunista, como la que existía o que ya se está desmantelando, gracias a Dios, en Cuba, y que ha mantenido al pueblo cubano subyugado, la que existió en Nicaragua o la que ha existido en otros países, y en ese tiempo la ex Unión Soviética, Camboya, Rumania y otros países satélites del comunismo internacional. Y gracias a ellos aquí en El Salvador se paró la avanzada comunista. Muy bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, para volver con nuestro último bloque de conclusiones de este programa. Permítame. Continuemos, amigos televidentes, auscultando, examinando y analizando el caso del Mozote, que sucedió 40 años, pero que en la actualidad está siendo ventilado en uno de los tribunales del departamento de Morazán. Ahora bien, ¿qué dijo la Comisión de la Verdad, coronel Alvarado? Bueno, mire. O mejor dicho, si tenía facultades la Comisión de la Verdad para investigar esto. El problema aquí se está dando que, hablándolo claro, no el sistema está fallando, sino hay miembros del sistema que tienen una parcialidad hacia un pensamiento ideológico. Aquí se menciona la Comisión de la Verdad como base para hacer eso, para castigar, para hacer punibles las situaciones que se generaron en la Comisión de la Verdad. La verdad, valga la redundancia, es que cuando se acuerda la creación de la Comisión de la Verdad, que no está
que es un acuerdo anterior a los acuerdos de paz. El acuerdo de Comisión de la Verdad se produce el 27 de abril de 1991 en la Ciudad de México, cuando establece cuáles son las funciones. Le dice en su numeral quinto que las actuaciones de la comisión no son jurisdiccionales. Entonces yo no sé de dónde es que vienen a decir un montón que la comisión dijo que la comisión no es ley de la República. Los acuerdos de paz no son ley de la República. Algunas propuestas o algunas partes que se tomaron de los acuerdos de paz y que son ley de la República fueron parte incorporadas a la Constitución de la República y esas son válidas. Pero los acuerdos de paz fueron acuerdos políticos, la Comisión de la Verdad fue un acuerdo político, no es ley de la República. En este sentido quiero referirme, porque se habla mucho de la Comisión de la Verdad, al señor Ecker Stern. Él vino al país a ver qué había pasado después de la Comisión de la Verdad, porque él fue parte de esa comisión, y él refleja que solo habían 12 asesores y 15 personas. Entonces, 12 asesores y 15 personas, en un lapso de 6 meses, según lo manifiesta la comisión, recibieron más de 23,000 denuncias. Yo no sé cómo hicieron eso. Titánicos. No hay ni colocando algún número X, puede salir esa cantidad. Humanamente no es posible. Y humanamente no es posible. Y lo que el señor Eckernster, que eso es lo que hay que resaltar, dice que de todos los relatos no se cruzaron, solamente se recibieron testimonios y se clasificaron por testimonios. De ahí se comenzó a sacar ciertas acciones que ellos calificaron como violaciones a los derechos humanos. También especifica que dice que se utilizó la palabra limpieza, de ahí que vemos que los miembros de las organizaciones que andan impulsando estos procesos dicen limpieza, pero el señor dice que no fue limpieza, que fueron combates, y dice que todos este vocablo de limpieza lo tomaron de los procesos que se desarrollaron en Bosnia. Para finalizar en esta parte, dice Ecker Stern que una cosa que le llamó la atención junto a otros compañeros es que se dieron cuenta que con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, para ser claro, dice, los que vinieron acarreados por una ONG con la tendencia del frente. Este señor está diciendo que todo estaba viciado y entonces dice que todo el discurso era un intento para que ellos conocieran las cosas que ellos querían que les vendieran y que básicamente la gente, dice, de las ONG ya tenía preparada a las personas para que fueran a contar el cuento que les habían vendido una vez más. Con esto, el señor no viene a votar nada, él dice que él viene a contar lo que vivió y lo que sucedió. Ahora, ¿por qué razón la Comisión de la Verdad colocó en reserva todos los archivos por 60 años? Él dice que ni respuesta tiene, porque no entiende por qué. En el fondo es que hay tanta mentira, en vez de verdad hay tanta mentira, hay tanta ocultación porque había un interés y por esa razón los archivos de la Comisión de la Verdad están resguardados en la Organización de las Naciones Unidas por 60 años. Ok, perfecto. Vamos ahora a ver el actual proceso. Marvin, ¿quiénes son los oficiales del ejército que están siendo procesados en la actualidad en los tribunales de Morazán y cuáles son las características del juez? Bueno, gracias Alfredo. Están siendo procesados, creo que son 13 los oficiales o 12 los oficiales que están siendo procesados, pero lo que ha sucedido es que se está procesando no a los que supuestamente estuvieron o solo a los que supuestamente estuvieron en la... Es que hay nombres simbólicos de gente muy importante en ese tiempo. Es que están tratando de... Ahí hicieron un atarrayazo y han metido a toda la comandancia de la Fuerza Armada de ese tiempo. Entonces un objetivo político. Así es, y eso nos hace ver de que no se está buscando en realidad justicia, sino venganza, ¿verdad? Muchos de los que están siendo procesados, los que empezaron a ser procesados ya fallecieron, incluso se han hecho aseveraciones. Este señor que anda acusando a la Fuerza Armada es enemigo de la Fuerza Armada y ahora se hace pasar por amigo de la sociedad civil. ¿Quién es él? Es el señor David Morales, ¿verdad? Que fue el que usurpó atribuciones cuando se presentó como defensor del Estado salvadoreño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
pero en realidad lo que hizo fue acusar al Estado salvadoreño, cuando él no era representante del Estado salvadoreño. Además de eso, él declaró como no operativa la reserva al tratado, a la firma del tratado de la Comisión de Derechos Humanos a la que ya se refirió el coronel Alvarado. Él fue el que dijo que para el caso del Mozote, solo para este caso del Mozote, no era operativa la reserva de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no podía conocer casos anteriores a 1995, que fue cuando se ratificó el tratado con la Comisión. Muy bien. Marvin, ¿por qué no tratamos de equilibrar este asunto en una forma macro? Es decir, es cierto, la masacre o el caso del Mozote ha sido internacionalizado, pero ¿qué hay de la memoria histórica del caso de Quebrada Seca, donde 43 soldados entregaron sus fusiles y fueron fusilados? ¿No es caso de lesa humanidad? ¿Y qué pasó con el caso de San Vicente, donde fueron ejecutados varios comandantes del FMLN? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo aparentemente veo como que no ha habido sagacidad de parte del Estado para ver esos casos. Y no solo eso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí vemos nosotros una justicia parcializada. Y no solo esos casos que están documentados. Incluso mira, ¿y Quebrada Seca qué pasó, Marvin? Bueno, en el Quebrada Seca se rindió una compañía de soldados, los sacaron supuestamente se habían escondido en una especie de quebrada y ahí los mataron a todos desarmados. ¿Ese delito es de lesa humanidad? Claro, pero según la ley de la guerra no se podía matar a alguien, matar a un ¿cómo se llama? A un adversario, a un contrario que se hubiera rendido. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuántos fueron, Marvin? ¿Cuántos elementos? No recuerdo exactamente el número. Son 43. Pero fueron casi 50, ¿verdad? Sí. Ahora bien, lo que tú mencionas de Morazán, que Mayo Cibrián lo declara San Vicente, Marvin. Lo de San Vicente, perdón. San Vicente. Que lo declara él cabalmente, que fueron atrocidades de las que se imputa, ¿verdad? De las que se imputa al expresidente Sánchez Serén, incluso de haber ordenado que para no gastar munición, porque él había puesto una política de ajusticiar al que se sospechara que fuera infiltrado de la Fuerza Armada o que ayudara, guerrillero que ayudara o subversivo que ayudara de alguna manera a llevar información a la Fuerza Armada. Se tienen incluso declaraciones y testimonios que él ordenó matarlos a pedradas, algunos de ellos, para no gastar munición. Lapidados. Y sobre eso no hay nadie, una comisión de derechos humanos que busque investigación. Y lo que es más grave, en sus escritos y en sus libros, los autores guerrilleros, tenía algunas citas de algunos libros, pero entre ellos tenemos a Marvin Galea, ¿verdad? Que es un escritor ya conocido, que estuvo en la radio Venceremos. Él habla de la brigada esta de niños llamada Samuelitos, a los que él dice en uno de sus libros, se les cambió la inocencia por una conciencia de matar o morir. Es decir, el capítulo que habla de esto, él lo titula Niños entrenados para matar. Incluso escribió una columna, un artículo en el Diario de Hoy hace unos años, diciendo que existía esa brigada de niños a las que se les cambiaba el juguete, el trompo, el capirucho por un fusil y se les enseñó a matar. Muchos de esos niños murieron en el conflicto. ¿Dónde están los cadáveres de ese niño? Porque no ha habido un juez, una comisión de derechos humanos que busque responsabilizar a quienes instrumentalizaron a esos niños, les robaron su inocencia y los ponían al frente de las filas terroristas para utilizarlos después en contra del ejército, diciendo que el ejército masacraba niños. ¿Qué hubiera dicho la ley Lepina, Ivo? No existía en ese entonces la ley Lepina. No existía, sí, porque hubiera dicho. Pero sí existía la justicia. Pero ¿por qué la Comisión de Derechos Humanos no busca establecer justicia en el caso de los Samuelitos? ¿Cuántos niños murieron en el conflicto armado interno que tuvimos en El Salvador? Porque la guerrilla los tomó, los sacó de sus casas y los hizo a la fuerza combatientes de sus filas. ¿O es que la izquierda supo vender mejor? Bueno, lo que pasa es que la izquierda mantiene un sistema de propaganda permanente y aquí hay que ser claros. Ellos es su forma de vivir, mantener latente todas estas situaciones porque a través de ahí
perciben sus ingresos, a través de ahí ellos tienen la vida que tienen, es decir, es su modus vivendi. El personal de la Fuerza Armada es cambiante, es cíclica, cada cierto tiempo van cambiando los mandos, van cambiando las estructuras. Sin embargo, ellos se mantienen permanentes todo el tiempo porque esa es su forma de vivir. Ahí es donde quizás hay un desfase, porque el Ejecutivo, y en este caso el señor Presidente de la República como Comandante General de la Fuerza Armada, es el encargado de velar por este tipo de situaciones. Sin embargo, yo quiero hacer notar que a través del tiempo, excepto en este último periodo, la Fuerza Armada no ha tenido un 5 centavos para publicidad. Cuando la sociedad salvadoreña veía algún programa de la Fuerza Armada, lo veía a las 11 de la noche para el cierre. Esos programas eran gratuitos. Los medios de publicidad los donaban a la Fuerza Armada para sacar ese tipo de spot de publicidad. Pero la Fuerza Armada no tenía 5 centavos para dar a conocer sus acciones, para dar a conocer sus actividades. Por lo tanto, era un total anonimato y no se podía defender ningún tipo de causas como la que hoy abordamos. Yo quedaría encantado que volvieran ustedes a ver si hacemos una recopilación y podemos tratar de equilibrar la memoria histórica realmente, qué es lo que pasó, Marvin. Bueno, haciendo una reconstrucción del hecho histórico, lo que sucedió en el Mozote entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 fue lo siguiente. Un operativo militar a gran escala para desmantelar el campamento guerrillero de la Guacamaya. Los guerrilleros movilizaron... Y se desmanteló el campamento Guacamaya. Sí, claro. Pero los guerrilleros movilizaron, porque como estamos enfocándonos en el Mozote, ¿verdad? Ajá. Los guerrilleros movilizaron tropas y gente civil al Mozote para emboscar a las filas del batallón Atlacat. Cuando se producen los disparos, porque los guerrilleros, recordemos, otra de sus estrategias eran usar a la población civil como escudos humanos, estando en medio de la población civil, disparan contra las fuerzas del batallón Atlacat, estas responden el fuego y se produce un enfrentamiento, una batalla. ¿Cómo no? Eso fue lo que sucedió ahí. Recapitulando. Ahora bien, quisiera hacer rápidamente mención a lo siguiente. Primero, no se puede asegurar que todos los cadáveres que fueron encontrados en el Mozote, cuya cifra ya ni se sabe cuántas son, porque ya lo dijo el coronel Alvarado, han oscilado de 100 y algo a más de 1000, ¿verdad? O sea, no se saben cuántos son, pero no se puede asegurar que todos los cadáveres de esas personas fueron asesinadas en el Mozote. Segundo, los forenses argentinos exhumaron 143 cadáveres más o menos, de los cuales ninguno ha sido identificado. Y no pudieron tampoco determinar la fecha de muerte. Es decir, los cadáveres que fueron hallados en el Mozote 11 años después del suceso, no se puede asegurar que fueron o que murieron el día del operativo en el Mozote. Ahora bien, y lo que es más grave, tampoco se ha establecido la fecha de muerte, y eso llevaría a la conclusión: no hay fecha de muerte y no hay identidad de los muertos ni de los cadáveres que se encontraron ahí. No se ha podido identificar ni uno solo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace esto en la doctrina penal? Como no se ha establecido ni la fecha de muerte, lo que lleva ni la identidad de los cadáveres, esto lleva a que en el juicio no haya cuerpo del delito, porque falta el corpus crimines. ¿Qué es el corpus crimines o el cuerpo del delito? Es la persona sobre la cual se han ejecutado los actos que la ley tipifica como delito por parte de otro sujeto. Es decir, aquí tendría que ser la víctima, pero como no se ha identificado a la víctima, no puede haber cuerpo del delito. No hay caso, judicialmente. Es lo que se puede decir. Bueno, hemos tratado, amigos televidentes, de ocultar la memoria histórica de nuestro país, que en estos días ha cobrado vida. Una guerra nunca más. Mire lo que hemos sufrido. Gracias, coronel Alvarado, por estar con nosotros. Gracias, Marvin. Muy amables.